Buenas noches, queridos hermanos. Buenas tardes y buenos días, dependiendo del lugar y en el tiempo que puedas estar escuchando este mensaje de parte de Dios para nosotros y para tu vida. Es un privilegio para mí, una vez más, poder estar en este lugar, delante de Dios, y poder compartir lo que el Señor ha puesto en mi corazón y en este momento poder compartirlo contigo y juntos poder recibir lo que el Señor nos quiere hablar para este tiempo. Y lo que en este tiempo el Señor ha puesto en mi corazón y en estos días es una palabra que, si bien a veces no es audible a los ojos naturales, está en el corazón y reverbera también en el corazón, en el espíritu de uno. Y es la palabra que dice: Dios es la vida y la vida es en Dios. Hay una vida que nosotros conocemos natural y terrenal, pero como hijos de Dios sabemos también que hay una vida espiritual. Y esa es en nosotros la verdadera vida. Por eso en esta noche quisiera que me acompañe a una escritura donde el Señor da a conocer por medio de su palabra y afirma y alumbra el corazón, afirmándola esta verdad que es implantada en nuestros corazones. Y que en esta noche yo quisiera que conmigo podamos una vez más recibir. Y se encuentra en Romanos capítulo 8, versículo 1. El Señor me llevó a estos versículos y dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El enemigo va a tratar y está tratando cada vez más de robar, de destruir la vida de Dios en nosotros. De una manera o de otra, en el lugar donde vivamos, en las circunstancias que estemos pasando, cada vez más podemos ver, escuchar, recibir palabra de Dios, diciendo que el enemigo lo que quiere es robar y destruir la vida en Dios, en nuestras vidas. La vida que proviene de Él. Pero la Escritura dice, en este mismo versículo, que para los que están en Cristo Jesús, para los que están en Cristo Jesús, no hay condenación. No sé si le pasa a usted, pero a mí me pasa muy seguido. Que por una cosa o por otra, por nuestra naturaleza, el enemigo lo que quiere hacer es condenarnos. Porque
sabe que con la condenación va a tratar de desenfocar nuestra vida en nuestro Señor. Y la Escritura sigue diciendo en el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es tremenda esta Escritura, porque dice la ley del Espíritu de vida. Hay una ley que es del Espíritu y que es de vida en Cristo Jesús. Es una ley. Y dice, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando este espíritu de vida entra en nosotros, hay una libertad que es incomparable. No se puede a veces inclusive expresar, porque no tiene que ver con la carne, tiene que ver con el espíritu. Y cuando cada día de nuestras vidas miramos a esa obra de Cristo Jesús que hizo por nosotros, miramos a esa cruz valiosa, poderosa, que es eficaz en nuestras vidas. Tenemos esa confianza, tenemos una plenitud que nos es dada y podemos ver el camino a seguir en confianza y en salvación. Cada día mirando esa cruz. Cada día depositando esa confianza en nuestro Salvador y Señor. Siguiendo en el versículo 3, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Era imposible para la ley, y es imposible para la ley. Por cuanto somos débiles por la carne. No se puede vivir en la ley del pecado. No se puede vivir. Por más que tratemos de copiar, de imitar lo más posible a lo que es vida y lo que a veces el mundo expresa como es vida. Y muchas veces uno siente como una vida plena, no es plena. Es por un corto tiempo. Es como cuando uno come y se llena, a las pocas horas ya vuelve a tener hambre. Porque es una vida carnal que no es eterna. No se puede vivir en la ley del pecado, sino que se vive en la ley del Espíritu de vida, que es en Cristo. Somos vivificados por ese Espíritu de vida. Y más dice,
siguiendo la Escritura, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Hablando de Jesús, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para que esa justificación de la ley sea incumplida en nosotros, para que seamos justificados por la ley, será conforme al Espíritu y no conforme a la carne, que en este tiempo aún más nuestros corazones estén abrazando esta verdad. Que nuestro espíritu se alinee con esta verdad. Para ser justificados de la ley, tiene que ser cumplida en nosotros conforme al Espíritu y no conforme a la carne, que también está compuesta por los miembros de nuestro cuerpo. Por eso la Escritura dice, también en Romanos, pero en el capítulo 7, versículo 23, es muy interesante. Dice, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente. Quiero hacerlo. Quiero agradar a Dios. Quiero ser completo en Dios. Pero veo que mis miembros se rebelan contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Por eso decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque es un cuerpo de muerte. A veces tratamos de pintarlo, dibujarlo, mantenerlo. Pero es así nuestra naturaleza, ya sea en lo físico, ya sea en lo mental. Y más dice, porque la paga del pecado es muerte. Ajá, pero acá dice algo tremendo, algo poderoso, algo que no perdió vigencia, algo que cada vez más será revelado a su pueblo y a sus hijos. Y es esto, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es una dádiva de Dios. Y esta dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Al raciocinio mental humano caído, se nos es difícil comprender y entender esta escritura. Porque aquí se nota la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres, que tienen un espíritu de vida. Porque dice la Escritura, porque los que son de la carne, en capítulo 8, versículo 5, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y como hijos de Dios, tenemos que seguir pensando y viviendo con las cosas del Espíritu. Sí, cada vez más, de una manera o de otra. Va a tratar
el enemigo y está tratando en este tiempo que estamos viviendo más que nunca. De encasillar, de encuadrar a los hijos de Dios. Que tienes que hacer esto, que tienes que hacer lo otro. El mundo va hacia eso, a un control total humano. Y lo lleva a veces por el ámbito de que es lo mejor. Es lo mejor para el hombre. La palabra yo cada vez está más expuesta en el mundo, más que nunca. Ya sea por lo que miras, por lo que escuchas, ya sea adentro o afuera. Parece que lo único que importa es yo, mi vida, cómo estoy. Inclusive a veces tratamos de estar bien, como diciendo, bueno, somos completos, estamos bien, ahora sí. Todo pasa por uno. Todo quiere pasar por uno. ¿Cómo estás vos? Te preguntan. Y de acuerdo a lo que contestas, es como que te catalogan. Y ya te catalogan en todo, no solamente en lo natural, ¿no es cierto? ¿No te ha pasado? Pero los hijos de Dios no ven así. Y debemos cada día aprender y saber que las cosas de la carne tienen enemistad con las cosas del Espíritu. Cuando el Espíritu de Dios entra en nosotros, ya no pensamos con los pensamientos del hombre, pensamos como Dios piensa. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Dime sinceramente, ¿cuánto necesitas de la paz de Dios? No te estoy diciendo de la paz que te puede dar algo, una posición, un lugar, un afecto familiar o un afecto humano. Dime, cuando reposas tu cabeza, no necesitas de esa paz completa. Pues aquí está la Escritura. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. ¿Y qué es ocuparse del Espíritu, que es vida? Es ocuparse de comer de ese pan de vida. Es ocuparse de comer de su palabra. Y cuando decimos hablar su palabra, tú sabes muy bien que la palabra de Dios está aquí. Pero necesitamos al Espíritu para que esa palabra sea vida en nosotros. Ese es el pan de vida. Es esa palabra que entra a nuestro corazón, que da aliento fresco a nuestro ser. En Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 6, dice en el versículo 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Jesús es el pan. Jesús es el pan de vida.
el que a mí viene nunca tendrá hambre. Nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dos cosas. El que a mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dos decisiones. Acercarse a Él, ir a Él y creer en Él. La Escritura dice en Romanos 5, versículo 1, dice, justificados pues por la fe. Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Es una decisión que tenemos que tomar. Y más en este tiempo. A veces es como que parezco reiterativo, pero es por lo que a veces me sucede a mí. Y en el tiempo que Dios me ha hecho vivir. Y creo que muchos de sus hijos también pasan y están pasando por este proceso. Es una decisión que tenemos que tomar. Poner la fe en Cristo Jesús. Y levantar esa fe en nosotros. ¿Sabe lo que es levantar? Ponerla en alto. Ponerla en alto. Como una bandera, ¿sabes? Como un estandarte. Contra nuestros enemigos. Y cuando digo enemigos, no digo solamente los que a veces conocemos como los de afuera. Digo también por los que uno tiene adentro. Porque uno a veces generalmente lucha con uno mismo. Levantar esta bandera, levantar este estandarte y creer y poner nuestra fe en Cristo Jesús. Que lo que está por venir, que sus promesas serán cumplidas en sus hijos. Y levantar una bandera y un estandarte, como dice esa canción, contra viento y marea, ¿no? Ahí, firmes. Inclusive contra aquellas cosas que todavía no vemos con nuestros ojos naturales, pero que sabemos que se cumplirán. ¿Por qué lo sabemos si no lo vemos? Porque hay una convicción adentro. Porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Porque las promesas que han sido dadas para nuestros hijos, sobre nuestras familias, sobre nuestras vidas, se cumplirán. Pese al momento que estemos pasando, en el proceso que estemos viviendo, la etapa de nuestra vida que ya ha sido pasada, se van a cumplir. Van a ser sí y amén. Tenemos que atrevernos a creer lo dicho por Dios. Tenemos que creer. Y exponernos delante de Él. Exponernos a sus procesos y aceptarlos. Tenemos que creerle a Dios. Que la palabra que nos ha sido dada se cumplirá.
entonces vamos a dejar este plano elemental y superficial que a veces tenemos, inclusive con una relación con Dios. Y nos tenemos que levantar. Y sabes, nos elevaremos como águilas. Veremos las cosas que son naturales, que nos agobian, que nos cansan. Pero tenemos que volver a creer en Dios. Y si tú estás creyendo en Dios en este tiempo, sigue firme, pero en Él. Sigue firme, pero en Él. Al ver la vida de Jesús en nosotros, tenemos vida en Dios. Porque la vida está en Dios. Cuando vemos la vida de Jesús en nosotros, Dios empieza a obrar. Y Dios sigue obrando, aunque no lo podamos ver. Porque a Dios no se le escapa nada, ni se le escapó, ni se le va a escapar de sus manos. Y esa vida en Dios se empieza a manifestar y se va a seguir manifestando. Sí, es muy probable que no sea como nosotros quisiéramos o como nosotros nos imaginamos. Generalmente pasa así. Pero sí puedo decirte algo, que en Él no hay temor. Ni hay duda si estamos en Cristo Jesús. Y creo que en este tiempo lo que ha querido el enemigo hacer y va a seguir queriendo hacer es poner temor y poner duda. Esto es lo que ha hecho esto en todo el mundo. Fue poner ¿qué? Temor. Miedo. Porque genera inseguridad. Pero los que están en Dios confían en Él. Y eso es lo que el mundo quiere hacer. Quiere tratar que ese temor entre en el corazón. Pero los que están en Cristo Jesús están guardados sus espíritus por Él. Y hay unas palabras que quisiera leer de una escritura muy preciosa que leí en estos días. Y es que decía así: necesitamos volver a experimentar esa libertad plena. Escucha, nuevamente te lo vuelvo a decir. Necesitamos volver a experimentar esa libertad plena. Lo necesitamos. Yo también lo necesito. Sin restricciones alguna a causa de las trampas
del enemigo. Con gozo y alegría, escucha estas palabras, con gozo y alegría. Pero no un gozo y una alegría fingida. Porque es muy fácil levantar las comisuras de la boca y enseguida, ese hombre está contento, y adentro uno está partido, desarmado. Tú no quieres ese gozo. Yo sí lo quiero. Yo sí lo quiero. Yo sí quiero esa alegría plena. ¿Y sabes qué? Me llamó la atención algo de esta escritura. Porque dice, alegría por una vida de abundancia y triunfantes. Triunfantes experiencias que solo es posible alcanzar cuando nos dejamos elevar a las alturas con Jesús. Y ahí me hizo eco esta palabra. Porque hemos dejado, por lo menos en mi caso, o he dejado a veces entrar, esta palabra, experimentar. Y se ha tomado, se ha disminuido esta palabra. Se ha tenido en poco. ¿Por qué? Porque es como que la palabra experimentar es, bueno, pero tú buscas una experiencia. Fue solamente una experiencia. Dime algo. Las experiencias con el Señor no han cambiado un rumbo en tu vida. Si no hubiese sido por una experiencia con el Señor genuina y verdadera, que solo tú y Él saben, que fue una obra del Espíritu personal, que no hubo intervención humana, esa experiencia no se te ha borrado nunca en tu vida. Esa experiencia es vida. No quedó en el pasado. Esa experiencia cambió algo en tu interior. Por eso no tomamos en poco cuando tomamos esta palabra. Porque la palabra experiencia también tiene otro significado. Significa percibir. Significa sentir. Sí, nos hace eco la palabra de que, bueno, tuviste sentires. ¿Y qué? ¿Y qué si tuve sentires? ¿O acaso cuando estamos en la presencia de Dios nos sentimos a su Espíritu? ¿O acaso alguien pudo tocar? Él es Espíritu. No estoy diciendo que vivamos en un grado de todo sensorial. No. Pero sí realmente valorizar esto. Porque les digo por lo poco que he vivido. Todos los procesos de Dios en mi vida y que se han manifestado su amor en mí fueron por experiencias valiosas y preciosas que hoy son tesoros en mi vida. Son aquellas experiencias que no tomo de eso como algo valioso, la experiencia en sí, pero sí debo reconocer que por medio de esa experiencia yo sé que el Señor vino a mi vida.
Tú cuando te encuentras con una persona a quien amas y esa persona viene y te llena más de lo que tú puedes amar. Y tú dices, wow, ¿acaso no es una experiencia? Dime si eso no queda grabado en tu corazón. Y nadie lo puede borrar ni nadie lo puede quitar. No depositar nuestro corazón en la experiencia, pero sí necesitamos volver a experimentar esa libertad plena. Porque si no es como todo un cumplido, es como que está todo terminado. Por lo menos a mí me falta mucho. Y cada día sé que necesito más de Él. Sí, a los ojos del hombre, como modelo humanista, no sirve, ¿no? No vende, nadie compra. ¿Quién va a comprar? Pero sabes, Dios ve el corazón. Cuando tú compras un producto, el que lo fabricó lo conoce mejor que cualquiera. Y sabe la calidad de eso. Que podamos en este tiempo elevarnos, sí, elevarnos, ponernos en el lugar donde Dios quiere que estemos, en Jesús. Porque allí habrá cambios y habrá transformaciones constantes. Sí, tú dices, mire, yo hace 10, 15 años que estoy de la misma manera y hago exactamente lo mismo. Bueno, tú crees que es así. Si quieres creerlo, créelo. Pero yo sé en quién he creído. Y tú también sabes. Aquellos que son hijos de Dios saben. Que no nos movemos por un ámbito natural, sino espiritual. Pero lo que pasa es que el mundo quiere todo ya. Y cuando más rápido, mejor. Más eficaz. Cuanto más eficaz, más rápido, mejor. Y Dios no tiene apuro. Dios tiene sus tiempos. Y Él va a hacer como Él quiera. ¿De qué lado estás? Claro que no es fácil. ¿Quién dijo que era fácil? ¿Quién dijo que va a ser fácil? Pero cuando nos elevamos con Jesús y estamos con Él, habrá cambios, transformaciones constantes. Porque Él no se detiene. Parece que está todo quieto. Parece que el año que viene va a ser todo igual. Parece que otra vez lo mismo. Pero Dios no se detiene. No deja de obrar ni de operar. Ahora es todo tan distinto, ¿no? Un cambio tan rotundo a la forma de vida que vivíamos. Y no sabemos lo que va a venir. Pero sí sabemos en quién confiamos. Sabemos en quién creemos. Y como decía el salmista, su obra, su operar, irán de poder en poder, de gloria en gloria, para ser de esta manera semejantes
a Jesús. Y ya culminando, hay una escritura que quiero también compartirles. Está en Romanos capítulo 5, versículo 5, y dice: la esperanza no avergüenza. La esperanza, hermano, no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque el amor de Dios lo tomamos, lo fuimos a buscar. Wow, esto es tremendo. Lo fuimos a buscar nosotros. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aquel que no ha vivido experiencias, capaz estás escuchando y no has vivido ninguna experiencia y quieres. ¿Sabes? No busques experiencias. En sí, búscalo, pero no digo un buscar por fuerzas propias. Me voy a poner a buscar, me voy a buscar. No, que tu corazón esté dispuesto, que esté con oídos abiertos. Y sabes, ahí el Señor va a ir dando esa vida que tanto necesitamos. El que no ha vivido experiencias no se desanime. Y el que capaz te encuentras apartado, capaz te encuentras alejado en Dios o frío en tu corazón. Y cuando digo apartado no quiere decir que no vengas a las reuniones. Ahora es más elocuente que no vengas. Pero capaz vienes, pero adentro tu corazón está frío. ¿Conoces eso? Quiero animarte en esta noche, como el Señor ha hecho en mi espíritu. Y vuelve a confiar en Él. Vuelve a confiar en Él. Porque en esto se mostró el amor de Dios. ¿Sabes cómo se mostró el amor de Dios para con nosotros? Dios, no un hombre, no una nación, no un pueblo, no un ejército. Dios, Dios mismo. El amor de Dios para con nosotros se mostró en que Dios envió a su Hijo unigénito para que vivamos por Él, para que vivamos por Él. Y ese amor de Dios nos hace libres. Como me gusta esta palabra. Libres. Libres. El amor de Dios nos hace libres.
Dime qué es lo que te hace libre. Si no es el amor de Dios. Tus fuerzas, tus capacidades te hacen libre. De la misma manera que uno decide poner esa fe en Dios, también decide recibir ese amor. Podemos ver en la Escritura que la visión de Dios por medio de Jesús fue amplia. Fue amplia. Fue larga también. Y fue profunda. Porque era la visión del amor de Dios para con nosotros. Y ese amor de Dios, nada lo detiene, nada lo frena. Y es un amor incomparable. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Recíbelo esta noche. En que Dios envió a su unigénito Hijo al mundo para que vivamos por Él. Y ya terminando este compartir, quisiera que me acompañe en oración delante del Señor. Y Señor, tú no condenas. A tus hijos tú no condenas. Porque sabemos que la ley del Espíritu de vida nos libertó de la ley del pecado y sí también de la muerte. Ayúdanos a ocuparnos de comer de ese pan de vida. Y Señor, sea tu paz en nosotros. Sea tu paz en nosotros. Porque esa fe en ti nos da entrada. Nos da entrada a esa gracia que es por medio de tu amor y que estamos firmes en ti y nos gloriamos en ti. Te damos muchas gracias por tu Hijo Jesús, que cada día está con nosotros. Amén. Querido hermano, que Dios realmente te bendiga y que haga resplandecer la vida de Él en ti.